en ninguna manera. Amén. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres fiel, porque nunca fallas, eres un Dios de pactos, un Dios de victoria, un Dios de gloria. Y te damos gracias, Señor, porque has compartido con nosotros la autoridad, Señor, el poder y el señorío sobre esta tierra. Te damos gracias porque somos tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has sacado las tinieblas. En este momento yo pido, Padre, espíritu de revelación y de sabiduría, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y pueda venir esa revelación de tu palabra, de tu bondad y de tu verdad. En el nombre de Jesús yo declaro terrenos fértiles para recibir la semilla de tu palabra y declaro que dará fruto al 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús yo declaro terrenos fértiles para que la palabra dé fruto y no llegue el malo y la desabraye. En el nombre de Jesús te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, te damos por este día. Amén. Vamos a hacer una declaración de fe. Si gusta repetir conmigo, le van a servir mucho estas oraciones de fe o declaraciones. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy lo que la palabra de Dios dice que soy, que tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y que puedo ser lo que la palabra de Dios dice que puedo ser. Y escrito está en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte está en poder de mis labios. Y hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Hoy decido hablar salud y no enfermedad. Hoy decido hablar riquezas y no pobreza, porque soy más que un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo. Así es que no podrá el diablo hacernos nada. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Cuándo sabes que no hay injusticia en Dios? Dios no es un Dios injusto. Dijo el apóstol Pablo que en Dios no hay injusticia. ¿Qué significa eso? Que no tenemos un Dios arbitrario. Un Dios que mata no tenemos, porque no hay injusticia en Él. No es un Dios injusto. No es un Dios que bendice a unos y a otros no los bendice. No es un Dios que a unos los quiere sanar y a otros los enferma. No. Tenemos un Dios que es justo. En Él no hay injusticia. Él es justo. No es un Dios injusto. Porque se ha dicho muchas veces que Dios quiere sanar a quien quiere y a los otros no sana. Romanos capítulo 2 dice que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿saben una cosa? Sí hace acepción de fe. Es decir, Dios se mueve a través de la fe de los oyentes, de los creyentes. Si en una campaña oraron por 100 enfermos y sanaron 50 y los otros 50 no sanaron, eso no significa que Dios quiso sanar a 50 y 50 no. Fíjense. Eso significa que Dios se manifestó a través de la fe de los 50 que sí creyeron. Los 50 que no creyeron no fueron sanados, no porque Dios no haya querido sanarlos, sino porque en ellos no creyeron, no tuvieron fe para recibir su milagro de sanidad. Por eso en este lugar les inyectamos fe, para que cuando alguien pase aquí al frente veamos manifestado el poder del Espíritu Santo. Amén. Así es que traigas enfermos de todo tipo. Fíjense lo que le voy a decir. Traigan personas con piel plano. Se van a empezar. Ya se comenzaron a dar milagros en gente que se les hace la curvatura. Traigan personas que están sordos, que un oído de los dos oídos, no importa. El día en la semana estuve soñando que estaba hablando con sordos y que estaban abriéndose sus oídos. Y no es un sueño, es una realidad. Ya por ahí 2 personas que estaban sordas ya lo escuchaban. Que se les ministró el poder de Dios y el que lo sanó fue Cristo, amén, no nosotros. Nosotros solamente somos intermediarios del poder de Dios. Romanos 9. Estamos analizando el capítulo 9 de Romanos, que es un capítulo tan conflictivo. Digo conflictivo porque se ha malinterpretado. Han hecho
o han dicho o han creído muchas cosas a raíz del capítulo 9 de Romanos. Si usted lo lee el capítulo 9, y es un capítulo tan interesante respecto a la serie que estamos viendo que significa, o la serie que se llama, ¿qué significa Dios es soberano? ¿Qué entendemos por Dios soberano? ¿Qué entiende usted por Dios soberano? Bueno, lamentablemente se ha malinterpretado el término Dios soberano. Dios soberano, se ha dicho que Dios es soberano porque mató a una persona. Si Dios se lo quiso llevar porque alguien murió en el cielo. Entonces ellos atribuyen, o hay personas que atribuyen que Dios es soberano porque se lleva a la gente cuando Él quiere. Entonces, Dios en su soberanía decidió llevarse a mi abuelito. Mi abuelito tenía 50 años. Y a sus 50 años el Señor se lo quiso llevar. Fíjese lo trascendental de entender la soberanía de Dios. Muchos dicen que Dios en su soberanía decide salvar a unos y a otros para salir al infierno, malinterpretando la soberanía, el término de soberanía de Dios. Otros dicen, y quiero decirles de dónde viene todo eso, eso viene de una corriente o de una teología llamada Calvino o Juan Calvino era un francés que vivió por allá en Austria, si mal no recuerdo, y él postuló este tipo de conceptos que hoy se predican en la iglesia actual respecto a la soberanía de Dios. En muchos lugares se predica el Calvino, no se predica la Biblia. Entonces, el calvinismo estaba tan infiltrado y se filtró en Europa, por allá en Europa se filtró el calvinismo, de tal manera que vino a formar parte ya de la doctrina cristiana, donde ellos atribuían a Dios las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Porque a lo mejor se basaba en una sola traducción bíblica, porque a lo mejor no se daba la tarea de escudriñar, no sé, muchas cosas, pero se ha venido retransmitiendo esta corriente calvinista. Calvino decía, postuló algunas cosas Calvino, donde decía él, que Dios salvaba solamente a unos cuantos elegidos y predestinados. O sea que no vino Cristo a salvar a todo el mundo. Eso se llama expiación limitada, la cual postuló Calvino, lo cual dijo Calvino, que Dios solamente salvaba a unos cuantos elegidos. Y yo quiero decirle que ya analizamos eso en la serie, y eso significa que Dios vino a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero los que se salvan es porque le creen a Cristo, porque deciden venir a Cristo. Por eso se salvan, por eso entran al reino de Dios. No porque Dios quiere salvar a unos y a otros, no. Entonces, estaríamos hablando de un Dios injusto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dijo, ¿habrá injusticia en Dios? Dice, en ninguna manera. Entonces vamos a seguir analizando el capítulo 9 de Romanos. Ya analizamos el versículo 15. El 13 ya lo analizamos, entonces Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ya analizamos que Dios no aborrece gente. Creo que está en el disco 14 o el 15, se lo puede llevar. Versículo 14, Romanos 9:14, ¿qué pues diremos que hay injusticia? De ninguna manera. El versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya lo analizamos también ese texto bíblico. Ya analizamos que Dios le dijo a Moisés, o cuando le dio ese término, o cuando Dios le quiso decir a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera, era porque Moisés estaba intercediendo por un pueblo incrédulo, ¿verdad? El pueblo de Israel, eso viene en Éxodo por allá. En Éxodo capítulo 33, por allá viene eso, cuando Dios le contestó a Moisés. Entonces el apóstol Pablo estaba retomando en Romanos 9:15 lo que Dios le había dicho a Moisés muchísimos siglos atrás. Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo quiera, es decir, Moisés estaba intercediendo por un pueblo incrédulo, duro de corazón, duro de cerviz. Sin embargo, Dios le decía a Moisés, yo te mostraré mis caminos. ¿Por qué a Moisés? ¿Por qué al pueblo no? Porque Moisés le decía, Señor, muéstrame tus caminos. Moisés le decía,